Mi nombre es Matías Celedón. Toma uno. Este es yo lo llamo taller, pero visto de afuera es una bodega o una sala de herramientas. Y es el espacio donde trabajo, donde escribo, donde desarrollo mis proyectos, donde me gusta perder el tiempo. Lo más antiguo que hay en este lugar de trabajo, lo más antiguo en el sentido de lo que yo recuerdo que tengo desde más joven, es una madera que encontré en su momento en lo que hoy día es el Parque Pumalín, pero que en esa época era el fundo de Reñigüe, antes de que lo comprara la familia Tompkins. Y es esta madera que ahora hace de olas o de mar o de roquerío donde encalla ese buque. Y me preguntaba otra vez por qué la he seguido arrastrando, siendo algo que era perfectamente descartable ese mismo día, de hecho. Podría haber caído en la basura, pero ha sido un palito que me ha acompañado y por algún motivo está aquí. En su momento lo miraba como un pajarito, pero el otro día que lo encontró su lugar ahí como con ese barquito y me di cuenta que era una buena combinación y que ese era el lugar que había estado esperando desde hace ya, te diría que 38 años. Desde mi ejercicio, desde la literatura, que es algo también algo tan, por así decir, etéreo en el ámbito de la conciencia o de lo inmaterial, pero que en los objetos me parece que como que se fragua ese cruce entre lo material y lo espiritual, o sea, como qué pretendía ser este objeto que años después, con toda su historia encima, terminó no siendo. Hay algo ahí que el objeto en sí mismo, como imagen con volumen, pero como imagen al fin y al cabo, me parece que siempre encierra una historia de lo que pudo haber sido y de lo que terminó siendo. Entonces, en mi literatura ha sido un disparador de argumentos, que como te digo, siempre uno trabaja en un espacio tan etéreo e inmaterial que en el momento que esa historia se cruza o se patenta en lo material, me parece que se genera ahí algo especial y que de alguna manera como que nos interpela en nuestra propia dualidad que es conciencia y materia, es como quien dice así, como ese ser y estar en el mundo, pero al mismo tiempo en el espacio más mental. Y creo que los objetos de alguna manera patentan eso. Los archivos no son solo los docs que quedan en mis documentos. O sea, para mí parte del archivo de escritura de un libro tiene que ver con los mapas que yo me hago, con los objetos que recopilo, con cómo voy dándole vida o documentando esta ficción, que es algo que a mí me interesa como trabajo narrativo y como premisa narrativa. O sea, de qué manera justamente este mundo material, concreto, la realidad, que también podría ser, si uno se pone ya budista, totalmente una ilusión y opera muchas veces desde premisas mucho menos verosímiles que la ficción, pero de qué manera en el fondo pues esa realidad se hace presente y ayuda a ficcionar. Mira, yo hay un primer texto que es el inicio de mi primera novela que se llama Trama y Urdimbre, y ese primer texto me acuerdo en su momento haberlo después de que apareció, porque la verdad que fue un momento bien epifánico en términos de decir quién escribió esto, como que, o sea, yo desde muy chico escribía, yo me acuerdo que incluso antes de escribir yo le contaba cuentos a mi madre que mi madre escribía a ella. De hecho todavía los tengo, como El trompo que recorrió el mundo, un niño que se hacía chico y como que viajaba dentro de un chocolate y chocaba con una almendra, como cosas que yo le contaba y que mi madre también con mucha lucidez las supo como capturar y escribir. Entonces como que siempre tenía esa vocación por la escritura, pero hay un momento trascendental que tiene que ver como cuando escribo ese primer texto, que es la historia de un niño que está como encerrado en un armario y de pronto es testigo de una discusión entre los padres, y una discusión donde de alguna manera el padre le achaca a la madre de donde este no es mi hijo en el fondo.
Y cuando escribí ese texto dije, mira, aquí hay algo distinto, aquí hay una voz que no es mía, pero que salió de mí y que, eh, y que debo seguir en el fondo, que debo tratar de entender de dónde viene. Ese primer texto para mí es como quien dice el hilito sobre el cual se fue armando toda esta madeja, esta trama y esta urdimbre que es un poco como la aventura de escribir, en el fondo, o mi aventura. Le escurría tibio por el muslo izquierdo y bajaba lentamente hasta la rodilla, hasta su tobillo, humedeciendo la tela del pantalón surcido por su madre ese mismo día. Estaba escondido dentro del armario, llorando en silencio y ahogando los gemidos en una manga sucia llena de mocos. Entre las puertas mal cerradas se colaban un poco de luz y el frío de la mañana. Tronó un portazo. ¿Dónde está?, se oyó. Indefenso como el niño que era, se arrinconó dentro del mueble, pero este era viejo y crujió. En el fondo, claro, los objetos me ayudan, como quien dice, a armarme esta puesta en escena, que es este espacio narrativo donde yo salgo a registrar con mi escritura. Yo de trama y urdimbre tengo aquí un molde de tijera de esos de plomo. Un molde que si uno lo ve sin saber que es un molde de plomo, uno lo ve y podría también parecer así una tablilla precolombina. Entonces hay algo ahí que que también me acompañó como quien dice, en esta puesta en escena, que es donde yo sitúo mi posición autoral en la escritura, en el fondo, como es un espacio concreto. A mí me gustan, y creo que eso en mis distintos libros se busca, que es la sensación de estar inmerso en un espacio narrativo, más que necesariamente en una historia o engancharse a través de un argumento, sino muchas veces son narraciones de atmósfera, de lugares donde tú como lector también estás dentro, tratando de saber un poco hacia dónde va la historia, que también es algo que los mismos autores nos enfrentamos a esa incertidumbre. O sea, la escritura muchas veces es tratar de saber cuál es el camino, en el fondo, más que trazarlo.